Hola, bendiciones. Una vez más aquí tratando de compartir de mi tiempo con el Señor. Le bendigo. Gracias por reproducir este video donde quiera que se encuentre, en la sala, en la habitación, en el comedor, quizá en el trabajo porque le tocó sí o sí ir a trabajar. Pero bueno, donde quiera que se encuentre reproduciendo este video, le bendigo y gracias por en su tiempo libre pues escucharme. Lo único que pretendo es tratar de compartirle en la manera en que este tiempo de cuarentena pues puedo llegar a tener mis tiempos con el Señor. Bueno, como siempre, retenga lo bueno, deseche lo malo, y eso solo se consigue en la manera en que usted también estudia la palabra de Dios. Esa es la manera en que usted, cuando escucha un mensaje, como puede escuchar este mensaje, este corto mensaje, así lo puede hacer también con los distintos mensajes que le lleguen de pastores, de líderes, de personajes públicos, que usted pueda retener lo bueno y rechazar lo malo, pero siempre lo hará basado en la palabra de Dios. Así que ese es mi propósito en esta ocasión, también deseando que Dios le pueda hablar, que yo pueda ser un instrumento de Dios para que en algo usted pueda profundizar en la palabra o pueda ser inspirado o motivado a ir a las escrituras. La tendencia no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, global, es numeral, quédate en casa. Creo que esa es la primera tendencia que se está manejando en las redes sociales. Numeral, yo me quedo en casa. Numeral, quédate en casa. Numeral, quedémonos en casa. En fin, ese es el propósito, de quedarnos en casa frente a esto que está sucediendo con el coronavirus. Y es una buena tendencia, es una buena iniciativa con propósito para que no se expanda más, por supuesto, este virus, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel global. Pero a propósito de quedarnos en casa, que quizá nosotros mismos podemos hacer parte de ese numeral de yo me quedo en casa, quiero decirte algo que quizá nosotros debemos anhelar en este tiempo, y es en la manera en que Jesús está en nuestras casas. ¿De qué manera Jesús se queda en tu casa en este tiempo de cuarentena? ¿De qué manera Jesús ha estado en tu casa en este tiempo de aislamiento, con tu familia, en donde podemos fácilmente pasar las 24 horas mirando a ver qué hacemos, porque no hay trabajo, porque no hay más que hacer, porque ya se compraron los víveres? Entonces, ¿de qué manera estás pensando en que Jesús está en tu casa? No sé si la iglesia pudiese tener también un numeral, y es, así como yo me quedo en casa, implementar un numeral de numeral Jesús en mi casa, o numeral Cristo en mi casa, o numeral Jesús también en casa, no sé. Y me pareció interesante porque a través de la Biblia he visto en la manera en que Jesús visitó unas casas con propósito, hizo algo sobrenatural, algo específico que transformó, que le dio vuelco a la vida de muchas personas en las cuales Cristo entró en esa casa. Así que quiero compartírselas. No sé si tenga el tiempo para poder compartirles las veces que encontré en la Biblia en el cual Jesús entró en una casa, pero quiero entrar en materia. La primera casa que yo vi, que no quiere decir que sea la primera, sino que yo encontré en la Escritura, es en la manera en que Jesús visita a un hombre. Eso está en el libro de San Lucas, ¿sí? En el capítulo 19, en el verso 1 en adelante. La Biblia menciona que Jesús entró a la casa de un hombre que se llamaba Zaqueo, y dice así la Biblia, la Escritura, mi versión Reina Valera. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y esto sucedió, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y que era rico, o sea, era un hombre con riquezas, procuraba ver quién era Jesús. O sea, ya Jesús era tan conocido que este hombre rico se había tomado la molestia o el tiempo de saber que Jesús era un personaje ya público. Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y había un agravante para este hombre Zaqueo, y es que él era de pequeña estatura. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, y me parece interesante esta parte porque Jesús lo llama con nombre propio.
O sea, el hombre rico quizá no sabía quién era Jesús, pero Jesús sí ya sabía quién era Zaqueo y por eso lo llama con nombre propio y le dice: hey tú Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Wow, es necesario que yo esté en tu casa. Cristo ve una necesidad de estar en nuestras casas, quien nos hace la invitación, como se la hizo a Zaqueo. Cristo le hace la invitación a Zaqueo y le dice: oye, es necesario que yo esté hoy en tu casa. ¿Qué tan necesario estás viendo que Jesús esté en tu casa en este tiempo de cuarentena? ¿Lo has pasado por alto? Quizá lo que hablaba en el video anterior, quizá el miedo frente a todo lo que está sucediendo no te haga pensar que es importante que Jesús esté en tu casa. A Jesús le era necesario. Jesús le dijo a Zaqueo: es muy necesario, es muy importante que yo esté en tu casa. ¿Y cuál es la importancia? Porque Jesús quiere estar en nuestras casas. Pues ahí mismo se desarrolla la historia y mira lo que dice. El verso 7, quiero que escuches. Entonces él descendió rápidamente y lo recibió con gozo en su casa. Al ver esto, algunos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a una casa de un hombre pecador. Jesús escuchó esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo poderoso que hizo Jesús al entrar en esa casa, y que a Jesús le era necesario entrar en esa casa, era que se iba a encontrar con un hombre arrepentido, un hombre que se iba a arrepentir de su pecado, de su mal proceder, de su mal actuar. Por eso le era necesario, y por eso Cristo le dice a Zaqueo: es muy importante que yo esté en tu casa, porque si yo estoy en tu casa, va a suceder algo en usted, va a suceder algo en ti. Eso lo sabía Jesús. Vino arrepentimiento. Qué bueno que en este tiempo de cuarentena sea tan importante invitar a Jesús en nuestras casas, que nos lleve a un arrepentimiento de cosas que quizá nos martillan la cabeza, de cosas que quizá que sabemos que hacemos mal. Pues es un momento y es un tiempo muy bonito para poder decir: Señor, es necesario que entres en mi casa. La Biblia dice que Zaqueo se gozó de que Jesús entrara en su casa. Y mira lo que dice el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo. Jesús mismo está diciendo: hoy ha venido salvación a tu casa, a esta casa. Ese es uno de los propósitos por el cual tú debes decir: numeral, Jesús también en mi casa. Numeral, Cristo en mi casa. ¿Por qué no lo implementas? Además del numeral que puedes estar o que puede estar en tus redes sociales: yo me quedo en casa. ¿Por qué no aplicas ahora también? Colocas como tendencia, colocas como algo de bandera en tus redes sociales: Cristo se queda en mi casa. ¿Por qué? Porque viene arrepentimiento, porque viene el perdón de pecados. Este hombre se sintió un hombre perdonado, tanto así que dijo: wow, yo ahora quiero devolver hasta cuadruplicado, y si tengo que dar a los pobres, lo voy a dar. Y mira, me parece tremendo, porque Jesús termina diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es uno de los propósitos por el cual Cristo quiere entrar en nuestras casas. En nuestras casas. Para perdón de nuestros pecados y para salvación. ¿No te parece bonito? Me parece muy, muy bonito saber que en este tiempo de cuarentena tú puedes también decir: Jesús, quédate en mi casa. Para no estar tan desesperados, porque ya no sabemos qué hacer. Quizá nos desespera estar mucho en casa, pero si sabemos que Cristo está en nuestra casa, ahí puede venir que un momento de reflexión, como vino en la vida de Zaqueo. Y yo pido perdón de mis pecados, sé lo que estoy haciendo, sé lo que he hecho, y bajo eso viene el perdón de pecados. Pero la Biblia también señala que viene salvación a la casa, a tu casa, a tus hijos, con quien estés compartiendo este tiempo de cuarentena en tu casa. Hay una visita más que Jesús hizo. Quiero finalizar con esto. Hay otra serie de visitas que quizá en los próximos videos te pueda compartir, pero hay una visita más y me parece muy bonito e interesante lo que sucedió en esta casa cuando Jesús la visitó. Quiero que vayas al libro de Mateo, en el versículo 8,
Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, verso 14 dice de esta manera: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama, o de este hombre. Lo leo de nuevo. Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en su cama con fiebre. ¡Wow! Con fiebre. Este es uno de los indicadores del coronavirus, ¿no? La fiebre, imagínate. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. ¡Wow! Uno de los propósitos por el cual Cristo debe estar en tu casa, por el cual debes invitar a Cristo a tu casa, a la casa de algún familiar, pero en este caso a tu casa, es porque Él puede traer sanidad frente a lo que nos tiene atemorizados quizá hoy en día, que es ese virus. Ay, que le dio fiebre, ay, que tiene ciertos síntomas. Pues si tú haces que Cristo entre en tu casa, Él podrá obrar un milagro de sanidad. Es muy importante que invites a Cristo, a Jesús en tu casa en este tiempo. No solamente en este tiempo, que de aquí en adelante tú puedas pensar: hey, Cristo está en mi casa, Cristo habita en mi casa. Quizá ya lo has dicho, pero ahora, ¿qué puede hacer Cristo en nuestras casas? ¿Sí? Porque lo podemos decir: no, Cristo en mi casa. Podemos tener una cita bíblica, pero de ahí a realmente poder llegar a determinar lo que Cristo hace en nuestras casas es distinto. Yo quiero, más que motivarte, quiero exhortarte, quiero animarte a que entiendas que hay ciertos propósitos específicos por los cuales debo decir que Cristo también se queda en mi casa, que Cristo también habita en mi casa. Recuerda, Jesús puede sanarte. Jesús puede sanar a alguno de tus familiares que estén en casa, algún familiar que esté en tu casa, o que conozcas que alguien está quizá ya con el virus. Pues tú puedes decir: Señor, ve y visita esa casa, porque tú lo puedes hacer. Y aparte de eso, me gustó que por causa de esa sanidad vino esta mujer a servir, vino a ser una sierva del Señor. La Biblia menciona eso, que después de que Jesús le sana a esta mujer, se paró y les servía. Parte de lo que haga Jesús en nuestras propias vidas desde casa hace que yo pueda servir a Dios, que yo pueda ser un líder, que yo pueda ser un pastor, que yo pueda ser evangelista. ¿Por qué? Porque algo sucedió con la visita que Jesús hizo en nuestras casas. Bueno, creo que podré compartirles en los próximos videos más experiencias que Cristo tuvo en casas específicas que Él visitó. Gracias por los comentarios que empiezan ya a dejar, quizá en las redes sociales, personales también, porque puedo y tengo la oportunidad de enviar este video a personas específicas a las cuales quiero compartirles de lo que es mi tiempo con el Señor. Entonces, gracias por esos comentarios. Creo que no lo estaría haciendo todos los días, no quiero caer en la rutina, pero sí quiero que cada vez que pueda usted ver este video, en algo Dios le pueda hablar. Así que un feliz resto de semana en casita, guardados, obedeciendo, pero también haciendo que Jesús se quede en nuestras casas, que Cristo esté en nuestras casas. Chaolín, bendiciones totales.